Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuelas Yade presenta curso de motores y mecánica diésel. A continuación, caja de cambios. Siguiendo con la transmisión, vamos a ver cómo desmontamos una caja de cambios de este porte, o sea, para un vehículo de transporte o carga pesada. Debemos comenzar en este caso desmontando el eje cardán. Para ello vamos a desprender el cardán, luego vamos a desprender el movimiento, el accionamiento de los cambios, y luego, después de haber retirado la valvulina o el lubricante que lleva esta caja, vamos
a retirar la tapa para que nos quede más fácil para desmontar, y en este caso la vamos a desmontar hacia abajo, previamente utilizando un gato para caja o bien un elevador puesto desde la parte superior del chasis. Retiramos los tornillos del cardán. Una vez retirados, desprendemos el cardán, y en este caso, como se trata de un cardán con acople en estría en la parte media, lo podemos desconectar y retirar. Una vez desprendido el accionamiento, vamos a retirar la tapa de la caja y de ese modo facilitamos el desmontaje. Observen que luego de quitar los tornillos, retiramos la tapa con la finalidad de poder bajar a la caja sin que nos moleste la parte del selector, del trambulador de dicha caja. Aquí vamos a utilizar un sostén de carro preparado para este tipo de caja, y lo ubicaremos debajo antes de aflojar los tornillos. En este caso vamos a ajustar este carro o gato a la altura de la caja. Una vez montado el gato debajo de la caja, vamos a aflojar esta tuerca que sujeta la caja con respecto a la carcasa. Las tuercas que sujetan la caja con respecto a la carcasa. Una vez retirados los tornillos que sujetan la caja, retiramos la misma. Aquí tenemos desmontada la caja de cambios, puesta sobre un caballete y sobre el banco de trabajo. Recordemos que anteriormente, para facilitar el desmontaje de dicha caja, ya habíamos retirado la tapa de la caja, donde se encuentra toda la parte del selector. Vean ustedes, aquí tendríamos la zona del selector de cambios o trambulador, y ahora vamos a proceder a desarmar todo el conjunto. En principio vamos a retirar el comando de las horquillas, y las horquillas primero retirando unos seguros que tiene la caja en los tornillos. Aplanamos los seguros para que los tornillos puedan ser extraídos. Luego de aplanar estos seguros, montamos la cuarta velocidad, o sea que vamos a desplazar esta horquilla para facilitar luego el desmontaje. Aquí ya hemos montado la cuarta velocidad, y bueno, ahora sí procederemos a desmontar los tornillos. Como decíamos entonces, retiramos los tornillos para luego
levantar el eje de las horquillas con dichas horquillas. Luego, levantamos, destrabamos a los ejes y aplicando un esfuerzo hacia arriba y sacudiendo los mismos, vean ustedes que salen en forma pareja hacia arriba. Vean ustedes que este paquete va a haber que marcarlo con respecto a su posición o ubicarlo en forma ordenada sobre el banco de trabajo para luego montarlo sin inconvenientes. A continuación vamos a retirar la tuerca que se encuentra debajo de la guía del rodamiento, la tuerca que sujeta a la directa sobre el rodamiento, como también la tuerca que soporta a la brida del eje secundario. Para ello vamos a montar dos cambios para que la caja de cambios quede bloqueada. En este caso recordemos que tenemos ya la cuarta velocidad montada y vamos a hacer lo propio con otra marcha. En este caso vean ustedes que vamos a correr este desplazable de manera tal que acople otra marcha, por lo cual en este caso la caja va a quedar bloqueada. Vean ustedes que aquí tenemos montada la cuarta velocidad y también hemos montado la tercera y de esa manera la caja queda bloqueada, trabada para poder trabajar. Vean ustedes que aquí tenemos la tuerca de la brida del eje secundario, la que va a acoplar con el cardán, y aquí esta tuerca tiene un seguro. Lo vamos a levantar a ese seguro para luego aflojar. Colocamos el dado y aflojamos la tuerca. Recordemos que esta tuerca ha sido apretada con un gran torque, por lo cual va a estar bastante apretada. Luego de retirar la tuerca, ya podemos retirar la brida aplicando palanca desde la parte posterior. Volviendo a la parte delantera de la caja, vamos a retirar la tapa del rodamiento, que a su vez es guía del roulement. Luego vamos a desprender la tapa aplicando golpes con un taco de madera y un martillo para luego aplicarle una palanca y poder desmontar. Luego de haberla desprendido con un taco de madera y martillo, aplicamos palanca y desmontamos. Reiteramos el tope del rodamiento de la directa, como también donde se desliza el roulement de empuje. Luego de sacar la tapa, se aprovecha para aflojar la tuerca del rodamiento, recordando que esta tuerca es rosca izquierda. Simplemente la aflojamos para luego, sobre el banco de trabajo, retirar el rodamiento. Vamos ahora a retirar la directa. Volvemos a retirar a la tercera velocidad, dejando montada nada más que la cuarta. Y ahora tenemos que girar la caja y buscar debajo del freno del sincronizador de quinta. Vean ustedes que aquí tenemos el freno. Tenemos que buscar debajo de esto aquí un orificio que es donde se ubica un seguro. Vamos a girar la directa ahora para notar la ubicación de ese orificio, el cual tiene un seguro.
En este caso, aquí se encuentra, aquí ven ustedes que al correr el freno, ven ustedes que hay un orificio y allí tenemos que hundir con una punta para luego tirar de la directa hacia afuera. Con esto por aquí hundimos el seguro y quitamos, retiramos la directa, aplicamos presión, palanca en el labio del rodamiento para poder extraer. Vean ustedes que aquí pudimos retirar, en este caso se encuentra nada más que el resorte del seguro. El seguro ya se ha caído y lo vamos a mostrar a continuación. Vean ustedes que aquí tenemos el seguro que ya lo retiramos del fondo de la caja. Va ubicado encima de este resorte y fue el que apretamos para poder retirar la directa, el engranaje de la directa del engranaje donde acopla la quinta marcha. Recordamos que este seguro es más largo en forma original, en este caso se encuentra roto, dañado, por lo cual vamos a tener que sustituirlo. Reiteramos que es más largo en forma original. Vamos a retirar ahora el eje secundario, pero para ello tenemos que retirar en principio la tapa luego de retirar la tapa posterior, vamos a retirar también el engranaje del velocímetro, del cuentakilómetros, como también un separador que va entre el rodamiento y la tapa posterior. Vean ustedes que aquí estamos viendo el extremo del eje secundario, donde anteriormente se encontraba montada la directa, y vean ustedes que para poder desmontar este eje secundario sale nada más que el eje hacia la parte trasera. Para esto vamos a hundir un seguro que hay por aquí. Aquí tenemos el seguro, lo hundimos para poder girar esta arandela, mantenerla central allí y de ese modo podemos correr el eje secundario hacia atrás. En muchas ocasiones tenemos que mantener ese seguro centrado. Vean ustedes que de este modo es como podemos correr el eje hacia atrás. Una vez girada la arandela que hace de seguro, vamos a realizar una palanca en la parte posterior del rodamiento que soporta el eje secundario y de ese modo vamos a retirar a dicho eje. Realizada la palanca, hacemos una presión, una fuerza y dicho engranaje va a correr. Aquí va saliendo, luego de tironear un poco y escapar el rodamiento, todo el eje secundario se desliza por dentro de los engranajes por medio de un estriado. Vean ustedes el estriado, se puede notar. Observen que aquí en el extremo tenemos el seguro que habíamos hundido para poder girar la arandela. Ahora bien, del otro lado vamos a encontrar justamente esa arandela que opera como tope de control axial de los engranajes. Observen ustedes que aquí hemos traído la arandela del otro extremo. Y vean ustedes que esto aquí calza en la ranura. Y luego hay que hundir aquí el seguro. Y luego simplemente tendríamos que girar. Vean ustedes. Y aquí es como tenemos la situación de que queda anclado el seguro.
La operación que hicimos para desmontar fue hundir el seguro desde afuera y luego girar este anillo. Luego de haber desmontado el eje secundario, vamos a retirar los paquetes de engranajes. En primera instancia aquí vamos a retirar el desplazable con el engranaje de quinta y de cuarta. Con el engranaje de cuarta, el desplazable de quinta con el engranaje de cuarta. Normalmente las cajas convencionales tienen este engranaje que es de quinta. Va fijo este mismo a la directa, en este caso es desmontable, que es el que retiramos mediante el seguro. Recordamos que esto hay que irlo colocando encima del banco de trabajo en forma ordenada para un buen montaje posterior. Luego de retirar dichos engranajes, vamos a retirar el otro paquete que viene a ser el desplazable de segunda y tercera, junto con dichos engranajes. Recuerden, debemos tener un orden bien marcado al retirar y colocar los engranajes, el paquete en la mesa de trabajo para luego no tener inconvenientes en el montaje. Por último, retiramos el paquete de engranajes de reversa y primera. Aquí tenemos los tres paquetes que habíamos desmontado anteriormente, en donde aquí aparece el engranaje de primera con su desplazable. Interiormente se encuentra el núcleo, el engranaje de reversa también. Luego tenemos el engranaje de segunda, tercera, cuarta y la quinta sería la directa en este caso. Ahora vamos a continuar desarmando. Para ello vamos a desmontar el eje del engranaje de reversa para luego desmontar el múltiple. Vamos a utilizar este tipo de extractor para retirar el eje de reversa. Vean ustedes que de este modo el eje se va retirando. Luego terminamos de retirar el eje del engranaje de reversa y retiramos el engranaje por la parte interna. Ahora vamos a desmontar el eje intermediario o múltiple. Para ello quitamos esta tapa y vamos a retirar primero la cubeta y luego el eje. Luego de haber retirado la tapa del eje intermediario, vamos a utilizar una palanca para poder desplazar al eje intermediario o múltiple hacia la parte trasera y de esa manera poder retirar la cubeta posterior. Vean ustedes que aquí se está deslizando la cubeta. Entonces de ese modo es como la retiramos. Retiramos la cubeta y luego debemos retirar el eje mecanizándolo por dentro de la caja de cambios. Vean ustedes que luego debemos mecanizar el eje intermediario para moverlo dentro de la caja para poder extraerlo.
Observen ustedes que este múltiple tiene estos 3 engranajes que están montados sobre el eje, mientras que el último aquí está construido en el propio eje. Este engranaje largo es el que acopla a primera y reversa. Aquí tenemos el acople de segunda, tercera, cuarta, y este sería el que se encuentra en toma constante con el engranaje de la directa. Aquí tenemos el despiece de esta caja de cambios, donde podemos apreciar los distintos elementos que la componen, y ahora vamos al análisis y a la verificación de los distintos elementos. Observen ustedes que aquí tenemos el eje secundario, donde decíamos que iban montados todos los engranajes de las diferentes marchas. Recordemos que este eje va montado sobre 2 rodamientos en la parte trasera y un rodamiento en la parte delantera aquí que apoya en el centro de la directa. Estos rodamientos hay que verificarlos, en caso de estar cascados hay que sustituirlos, y para desmontar estos rodamientos simplemente podemos utilizar un extractor o una prensa. Vean ustedes que no se presenten escalones en la ubicación de los engranajes, ya que de lo contrario se debiera sustituir el eje. Vean ustedes, es importante no perder el resorte que se encuentra ubicado en la parte interna de dicho eje, el que va a presionar hacia afuera del sistema de seguro de los engranajes. Aquí tenemos, por ejemplo, el engranaje de primera, que decíamos se encuentra libre sobre el eje. Vean ustedes que en la parte interna tenemos todo un estriado que es el núcleo donde se va a deslizar el engranaje. Aquí tenemos el freno del sincronizador, y vean ustedes que el freno, a diferencia de las cajas convencionales, tiene el cono hacia la parte externa, mientras que el engranaje tiene cono en la parte interna. Decíamos que este freno va a acoplar con el desplazable, vean ustedes, y el núcleo de dicho cambio. Vean ustedes que estas entradas van a estar montadas sobre los cerrojos de este desplazable y este núcleo. Vean ustedes que decíamos que cada vez que vamos a montar la marcha, corremos por medio de la horquilla a este desplazable y también se desplaza el freno. El freno hace tope contra el engranaje, y si este está girando más rápido o más lento que todo este núcleo, bueno, se van a igualar las vueltas antes de que se corra nada más que el desplazable para acoplar con este dentado fino del engranaje. Vean ustedes que en este caso habría que chequear también que el dentado interno del desplazable esté en buen estado. Lo vamos a desmontar para poder analizarlo. Lo hacemos con precaución para no perder ni los seguros del cerrojo ni tampoco los resortes. Vean ustedes que decíamos que tenemos que verificar la parte de acople, o sea que el dentado interno no debería presentar excesivo desgaste, ya que de lo contrario habría que cambiar el desplazable. Reiteramos, si tenemos desgaste en el dentado interno del desplazable, también vamos a tener desgaste, obviamente, en el dentado fino del engranaje. En ese caso habría que sustituir el conjunto. Recordemos, en caso de haber desgaste en este dentado o en este otro, se correría el riesgo que escapara la marcha. También en estos engranajes, tanto el de primera como los demás,
Como giran, decíamos, en toma constante con el múltiple, están libres sobre el eje y ruedan, en este caso, por medio de unos rodamientos de aguja. Aquí lo tienen. Hay que chequearlos a estos para ver si no se encuentran cascados sus rodillos y que no hayan dañado a la camisa. En este caso, se encuentran en buenas condiciones, por lo cual esto puede seguir funcionando. Recordemos que teníamos un rodamiento de un lado, en este caso, de un diámetro menor, y hay otro de este otro lado, en este caso, ya es de mayor diámetro. Y ambos, decíamos, se encuentran en buen estado. También decíamos que sobre la parte del núcleo de primera y reversa, aquí teníamos el desplazable nada más que de primera, o sea que este tiene dientes con puntas hacia un lado nada más. Comentábamos que se encuentran aquí los cerrojos con sus respectivos seguros. Vean ustedes que es muy difícil que estos presenten desgaste, pero hay que verificarlos, especialmente los resortes, para ver que estén en buen estado. También decíamos que este núcleo está compuesto también por el engranaje de reversa, el cual debemos chequear a sus dientes, que estos se encuentren en buen estado, ya que decíamos que la reversa no es sincronizada, sino que el engranaje intermediario de reversa tiene que acoplar directamente en estos dientes, por lo cual aquí se debe verificar muy bien a ver si esto está en buen estado. En este caso están en buen estado los dientes. Siguiendo con el despiece, tenemos aquí también el engranaje de segunda velocidad, el cual también se encuentra en toma constante, decíamos, con el engranaje del múltiple, por lo cual aquí tenemos el mismo sistema de rodamiento que apreciábamos en el engranaje de primera. Vean ustedes que en este caso los dos rodamientos son de igual tamaño, debemos verificarlos para saber si están en buen estado. Y bueno, el chequeo del engranaje consiste también en verificar el dentado fino, que no presente desgaste, para evitar que la marcha escape, como también chequear el tiraje del freno. Recordemos que en este caso el freno trabaja también en forma interna y el tiraje aquí medido por una sonda o galga tiene que ser mayor a 1 milímetro. Recordamos que aquí teníamos que colocar una sonda o galga para medir el tiraje. El sistema de sincronizado en este caso es doble y decíamos que es para segunda y tercera velocidad. Observen que en este caso los cerrojos tanto trabajan para un lado como para el otro. Y en este caso, vean ustedes que aquí el desplazable es simétrico, por lo cual no hay que marcar una posición de postura concreta. Decíamos que también en este desplazable deberíamos chequear el dentado interno. Este dentado interno tanto de un lado para un cambio como el del otro lado para la otra marcha. Ambos dentados tienen que estar en buen estado. Si seguimos aquí tenemos el engranaje de tercera velocidad, el cual opera exactamente igual que el de segunda, por lo que el chequeo será el mismo. Un chequeo minucioso del dentado, el dentado fino, como también el tiraje del freno y el estado de los rodamientos. Siguiendo con las demás marchas, aquí vamos a tener el engranaje de cuarta, que en este caso cambia la forma del sincronizador. En este caso el cono del freno es interno y el cono del engranaje es externo. Aquí se parece más a una caja de tipo convencional. En este caso el principio de funcionamiento es el mismo. Cada vez que vamos a montar la marcha, el desplazable primero empuja el freno, prende el freno contra el engranaje para igualar las vueltas
y luego el desplazable acopla con este dentado fino, el cual se debe chequear para que esté en buen estado, al igual que el dentado del desplazable. En este caso el desplazable está montado sobre el mismo núcleo donde se va a montar, vean ustedes, donde va a girar el propio engranaje. O sea que esto aquí iría montado de este modo. Decíamos que hacia el otro lado vamos a tener el otro freno donde se va a montar la quinta velocidad. Recordemos que en este caso al engranaje de quinta lo hemos montado sobre la misma directa, pero recordamos también que este engranaje aquí es postizo, que fue el engranaje que nosotros habíamos desmontado, recuerden ustedes, por medio de una punta, sacando un seguro. Y recordemos entonces que aquí tenemos el orificio, donde habíamos insertado una punta para hundir el seguro y poder retirar a este engranaje. Observen ustedes que aquí inclusive le hemos cambiado el seguro y de ese modo es que se produce el desarme primario de esta caja. Este cono postizo entonces es el que va a trabajar contra el cono del freno del conjunto sincronizador. En cuanto a la directa, también se le debe hacer un chequeo a los rodamientos de la misma. En este caso tenemos dos también. En caso de sacarlos, decíamos que podemos utilizar un extractor o una prensa luego de haber desmontado la tuerca. Recordemos que dicha tuerca es de rosca izquierda. También tenemos que tener cuidado sobre la pista del retén para que no se produzcan pérdidas de valvulina o de fluidina, como es en este caso. Vean ustedes que aquí tenemos el rodamiento donde va a apoyar el eje secundario. O sea que dicho eje, decíamos, va a apoyar en el centro de la directa. Este rodamiento tiene que estar en buen estado también. En cuanto al múltiple, debemos verificar que el estado de los rodamientos no presente problemas. También la zona del dentado donde acopla la reversa y la primera, que es la que debe resistir mayor par. En cuanto a las horquillas, debemos chequearlas y verificar que no se presente desgaste en la zona donde va acoplada con el desplazable. Para ello decíamos que podemos insertar una de las horquillas en cada una de las ranuras de los desplazables y medir su juego axial. Dicho juego es aconsejable que no exceda los 0,8 milímetros aproximadamente. También debemos tener en cuenta que estas horquillas se deslizan sobre el eje, por lo cual tienen que correr con soltura sobre el mismo, pero recordando que el sistema de seguro se encuentra en la misma horquilla. Vean ustedes que aquí tenemos un orificio y del lado de abajo vamos a tener a una munición con un resorte que es el que hace de seguro de cambio. En este caso, si queremos desmontar, giramos la horquilla y simplemente este eje debe de correr. Vean ustedes que para desmontar esto hay que hacerlo con cuidado para no perder la munición. En este caso vamos a tapar aquí para evitar que la munición se pierda. Observen que aquí quedó el resorte con la munición. Recordemos que se debe inspeccionar también toda la parte de retenes y juntas, los cuales deben ser removidos cada vez que se realiza un despiece de este tipo de cajas. Es fundamental para el armado la limpieza de todos los elementos.
Una vez inspeccionados, limpiados y sustituidos aquellos elementos que están en mal estado, vamos a proceder al armado de la caja de cambios. En principio vamos a montar la cubeta del rodamiento del eje intermediario, la que está ubicada en la parte frontal. Para ello vamos a montarla con unos pequeños golpes muy parejos a los efectos de no dañar la cubeta ni deformar la zona donde va montada. A continuación vamos a montar el eje intermediario, recordando que tenemos que montar primero el extremo donde se encuentran los engranajes de menor diámetro y luego el otro extremo. Centramos en la cubeta y luego vamos a montar la cubeta del lado posterior. Vean ustedes que aquí tenemos que centrar el eje en la parte posterior para montar la cubeta del rodamiento. La centramos y también con pequeños golpes vamos introduciendo en forma pareja. Luego de montar la cubeta trasera, vamos a colocar la tapa con la junta en forma provisional para poder calibrar el juego axial del eje intermediario. Vamos a colocar un par de tornillos para apretar y lo mismo vamos a hacer con la tapa frontal. Montamos la tapa también que controla el desplazamiento de la cubeta del frente y vamos a montarle algunos tornillos para medir, como decíamos, el desplazamiento del eje intermediario. Una vez montadas las dos tapas de forma provisoria, vamos a colocar un comparador en un extremo del eje intermediario para poder medir el desplazamiento axial del mismo. A continuación hacemos una palanca a los dientes del eje intermediario, tanto para un lado como para el otro lado. Y de esta manera vemos en la aguja del comparador cuál es el juego axial. En este caso, el juego axial tiene que ser nulo. Vean ustedes que aquí tenemos todo el eje corrido hacia un lado, el micrómetro en 0, y ahora al aplicarle palanca hacia el otro lado, vean ustedes que ha sufrido un desplazamiento la aguja de 15 centésimas, por lo que vamos a agregar en una de las tapas un suplemento de 15 centésimas para quitarle completamente el juego axial. Vemos el suplemento adecuado para poder montarlo debajo de la tapa de la parte frontal. Retiramos dicha tapa. Recuerden que la habíamos montado de forma provisoria para realizar la medición. Y entonces montamos debajo el suplemento. Montamos el suplemento y colocamos nuevamente la tapa. Una vez montada la tapa del frente, vamos a retirar la tapa posterior para continuar el armado. A continuación vamos a montar el engranaje de reversa con su eje
Vean ustedes que debemos tener en cuenta que dicho engranaje debe calzar en la horquilla que luego lo va a desplazar. Tenemos que ir montando el engranaje a medida que vamos haciendo coincidir la horquilla. Vean ustedes que allí quedó el engranaje en su lugar con la horquilla y ahora vamos a pasar el eje. Movemos un poco el engranaje. Y de ese modo pasamos el eje. Vean ustedes que aquí el eje tiene una parte plana, que es donde va a alojarse la tapa trasera para evitar que dicho eje gire. A continuación vamos a armar todos los engranajes del eje secundario, a montarlos. Aquí tenemos un paquete armado, que es como lo tenemos que montar. Vean ustedes que tenemos el engranaje de primera con el de reversa junto con el desplazable de la primera velocidad. Observen que montamos el paquete junto, lo abrimos un momento para poder girar al engranaje mayor y luego lo volvemos a unir. De esta manera tenemos que montar a este conjunto sobre el intermediario, si no, no va a bajar hasta su posición indicada. Vean ustedes que allí se alojó en su posición. Aquí tenemos los paquetes de engranajes de segunda y tercera, junto con todo el conjunto sincronizador provisto de desplazable, núcleo y freno, y vamos a montar esto de igual manera. En este caso, ambos engranajes entran juntos y se tiene que asegurar de que calcen correctamente sobre el engranaje inferior del múltiple. En este caso va a haber que presionar. Aquí calzaron correctamente. Repetimos la misma operación para el engranaje de cuarta junto con el conjunto sincronizador de esta velocidad y de quinta, recordando que aquí es donde se debe ubicar también el orificio del seguro de la quinta velocidad hacia arriba. Montamos entonces dicho conjunto. Teniendo en cuenta, reiteramos, que el orificio del seguro de la quinta marcha quede hacia arriba. A continuación vamos a montar el eje. Aquí tenemos al eje secundario y para montarlo en principio lo vamos a hacer sin el seguro ni el resorte. De este modo vamos a centrar todas las estrías de los engranajes para luego sí volverlo a retirar al eje y montar el seguro y el resorte mencionado. Luego de haber lubricado al eje, lo montamos con sumo cuidado para enfrentar las estrías. Movemos en pequeña medida el eje hacia un lado y hacia el otro para que pueda ir calzando en las diferentes estrías. De este modo, vean ustedes que pasó el eje y alineó a las distintas estrías. Ahora vamos a retirar nuevamente el eje para poder colocar el seguro y el resorte.
Lo hacemos con sumo cuidado para no quitar o sacar de línea el estriado. Aquí entonces montamos el resorte y el seguro, lo hundimos y volvemos a montar al eje. Vean ustedes que aquí ya hemos montado el eje y aquí el seguro ha salido hacia afuera del último engranaje. La única forma de montar ese seguro es ya traerlo con el eje, porque de lo contrario, para colocarlo por aquí, por la parte del frente, sería imposible. Ahora lo que resta es colocar el anillo que va a ser de control axial de los engranajes, y recordemos que este anillo tiene que montarse con estas hendiduras hacia afuera para poderlo girar luego de montarlo sobre la zona del seguro. Para colocar este anillo debemos hundir dicho seguro, y para ello se nos va a hacer un poco complicado teniendo el seguro del lado de afuera. Para facilitar esta operación vamos a hundir el seguro y tirar un poco el eje hacia atrás. Y de esa manera vean ustedes que el seguro va a quedar hundido. Con el seguro hundido, ya que corrimos al eje un poco hacia atrás, ahora vamos a montar el anillo. Y luego de montado el anillo en el lugar, recostado el anillo al engranaje, tenemos que tirar nuevamente el eje hacia adelante. Observen ustedes que allí ya hemos recostado a dicho anillo, lo vamos a mantener allí presionado y corremos el eje hacia adelante. Vean ustedes que aquí en el detalle se muestra que el seguro sigue hundido, pero ya se encuentra debajo del anillo. Ahora lo que resta es girar el anillo para que trabe el seguro. Ahí lo tienen. De esa manera no se gira el anillo ni tampoco se escapa ni se desliza. A continuación vamos a montar la directa teniendo en cuenta de haber inspeccionado sus rodamientos, tanto del lado interno, el que va a apoyar para el eje secundario, y los rodamientos principales. Recordemos que aquí tenemos que montar el pequeño resorte con el seguro donde va a montar el dentado fino de la quinta velocidad. Para montar, recordemos que tenemos que calzar la directa en el eje secundario al tiempo que debemos presionar del lado interno al seguro para que ingrese en el dentado fino. Recordemos que el dentado fino se encuentra con el orificio hacia arriba. Una vez montada la directa, se debe corroborar que el seguro haya quedado perfectamente colocado en la zona del dentado de quinta velocidad, tarea que se puede realizar viendo por el mismo orificio que utilizábamos para desarmar. En este caso se ve que el seguro se encuentra bien colocado. A continuación vamos a montar la tapa posterior, pero anteriormente montamos el engranaje del velocímetro y cuenta kilómetros. Luego en la tapa lleva montado un separador que es de ajuste de los rodamientos
y luego sí montamos a la tapa provista de junta nueva. Luego montamos la sobretapa con su respectiva junta. Luego de haber montado las tapas posteriores y haberlas apretado, vamos a colocar la brida del cardán y vamos a apretarla. Para apretar dicha brida vamos a montar dos cambios a la vez. Recordemos que para apretar las tuercas tanto del eje secundario como la de la directa vamos a montar dos marchas. Por ejemplo, aquí montamos segunda velocidad y también podemos montar cuarta velocidad. De este modo la caja queda bloqueada. Recordemos que ambas tuercas hay que apretarlas al torque o par especificado. Luego de haber torqueado la tuerca de la directa, teniendo en cuenta que la misma es de rosca izquierda, y luego de haberla asegurado, vamos a montar el soporte o tope de los rodamientos, que a su vez es la guía del roulement de empuje. Recordemos que como tope para los rodamientos también está esta tapa que lleva un aro que va montado en su interior. Colocamos con junta nueva y apretamos los tornillos. Ya tenemos montada la tapa, ahora vamos a quitar la segunda velocidad, la que teníamos montada, pero vamos a mantener colocada la cuarta velocidad, a los efectos de facilitar el montaje de las horquillas. En cuanto al montaje de las horquillas, vean ustedes que aquí en un solo eje tenemos la horquilla de primera, junto con la horquilla de cuarta y quinta. Observen que al ir acercando el resto de los ejes con las horquillas, coincide correctamente. Aquí lo que sería la horquilla de segunda y tercera. Luego aquí tenemos, vean ustedes, en un solo eje, lo que va a mover a primera. Vean ustedes que aquí se va uniendo toda la parte selectora. Tenemos que esta pieza, al moverse por medio de una horquilla, de un balancín que se encuentra en la tapa de la caja, mueve a primera velocidad. Y luego a un lado vamos a tener lo que va a montar o mover a la horquilla de reversa. Vean ustedes que en este caso esto va a haber que montarlo de esta manera. Aquí usa el mismo eje como guía y bueno, de este modo es que tenemos que montar este paquete. Recordemos que la horquilla de cuarta y quinta está hacia atrás porque tenemos la cuarta montada. De este modo entonces montamos dichas horquillas de manera tal que coincidan con las ranuras de los desplazables. Tenemos que ir moviendo de manera tal que coincidan correctamente. Recordemos también que aquí tenemos la horquilla de reversa, la cual debe coincidir con su eje.
Acomodamos los ejes y de este modo queda montado el conjunto de la parte selectora. Una vez montadas las horquillas con sus respectivos ejes, recordemos que como tope de la primera, aquí tenemos un casquillo y luego hay que montar los seguros de estas horquillas, que son simplemente piezas ubicadas como separadores de horquillas y como punto de sujeción de las mismas. Aquí también llevan unos seguros. Una vez atornilladas las horquillas y asegurados los tornillos, vamos a quitar la cuarta velocidad que habíamos dejado para montar la caja de cambios, y luego de montar la caja tenemos que asegurar la tapa. Recordemos que cuando llegue el momento de montar la tapa, este balancín que une al movimiento del cambio de primera con la horquilla de primera debe quedar bien ubicado, ya que de lo contrario va a tener dificultad para montar dicha marcha. También debemos tener en cuenta que el trambalador o selector quede bien ubicado en la ranura del movimiento de las horquillas. Todo el proceso de montaje de la caja de cambios es el inverso al del desmontaje. No se pierda el próximo capítulo.